La codominancia es una de las excepciones a las leyes de Mendel. En el estado heterocigoto no hay gen recesivo, sino que ambos alelos se van a comportar como dominantes, tal como en la herencia intermedia, pero a diferencia de esta última, ambas características se manifiestan sin mezclarse. Algunos ejemplos de codominancia van a estar en el tipo de sangre o en características como el color de algunos organismos. Hay que tener en cuenta que podemos escribir de dos formas las características en este caso. Como vamos a hablar de dos alelos que son dominantes, nos damos cuenta que el heterocigoto no va a existir, sino que va a existir la expresión de los dos alelos dominantes. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí de las vacas, están representadas por el color blanco y el color negro también en homocigoto, ambos dominantes. Cuando estos dos animales se cruzan y tienen hijos, la probabilidad de que salgan manchados, en este caso sería del 100%, porque en todos los hijos se van a expresar los dos genes que son dominantes, es decir, el blanco y el negro, entonces voy a tener un organismo con manchas. Otro ejemplo de codominancia es el que se da en las gallinas. Tenemos el color para el gallo negro y la gallina de color blanca. Cuando ellos se cruzan, vamos a tener las descendientes con la expresión de los dos genes, el negro y el blanco al mismo tiempo. A diferencia de la herencia intermedia, en la codominancia los dos alelos se van a expresar al mismo tiempo y la descendencia no es una mezcla, sino que en la descendencia lo que yo voy a ver es la expresión de los dos genes al mismo tiempo. Voy a tener en este caso una gallina con rayas blancas y negras. Hay dos formas de escribir esta expresión a nivel del cuadro de Punnett. Vamos a tener que yo puedo colocar los genes, como vimos en el caso anterior de las vacas, el negro y el blanco, les asigno letras diferentes para no confundirme, y los hijos serían N mayúscula y B mayúscula. Pero existe otra forma de hacerlo y la van a encontrar en diferentes ejercicios que hay en internet, que es asignando una letra a la característica y en superíndice colocaríamos las letras correspondientes a los alelos de los colores. Entonces, para el macho tendríamos la característica, por ejemplo, el color, una C con los dos alelos negros, la hembra, la C con los dos alelos blancos, la B mayúscula, y cuando yo hago el cruce del hijo que tiene los alelos codominantes, vamos a tener la expresión C del color negro y C, B mayúscula para el color blanco. Si yo lo quiero hacer en el diagrama de Punnett, hago el cruce entre la hembra y el macho, separo cada una de las letras, como lo vimos en el video de primera y segunda ley de Mendel, y me concentro 4 cuadros de la descendencia, en donde todos los hijos van a tener el plumaje blanco con negro. El siguiente ejemplo que vamos a trabajar es bastante común en libros y en internet, que son los grupos sanguíneos. Primero vamos a explicar brevemente que existen varios tipos. Entonces nosotros tenemos algo que es el RH y tenemos también grupos sanguíneos como es el MN o el ABO. Cuando una persona dice yo tengo tipo de sangre, por ejemplo, A positivo, se está refiriendo a dos cosas, al grupo sanguíneo A y al RH positivo. En el caso del factor RH, este sí se hereda de forma mendeliana, mientras que en el tipo de sangre ABO se hereda de forma codominante. ¿Qué son estos grupos sanguíneos? Básicamente son receptores que encontramos en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces vamos a tener un tipo de sangre O que no va a tener esos receptores, tipo de sangre B que es diferente al A, y la persona que tiene AB va a tener ambos receptores, el A y el B. Lo mismo va a suceder con el grupo sanguíneo M y N. Entonces los receptores en la sangre son de otra forma y cuando se hacen análisis de sangre se pueden detectar. Estos grupos sanguíneos también van a determinar si una persona puede donar o recibir sangre. Dentro del grupo sanguíneo entonces vamos a tener dos cosas a tener en cuenta. Lo primero es que los alelos A y B van a ser dominantes, mientras que el alelo O es recesivo. Por lo tanto, hablamos que los alelos A y B son codominantes, es decir, si una persona tiene los dos alelos, va a tener un tipo de sangre AB. Cuando nosotros preguntamos por el grupo sanguíneo de una persona, vamos a tener 4 opciones que son los fenotipos, básicamente. Entonces una persona puede ser A, puede ser B, puede ser AB o puede ser O. Pero a nivel del genotipo debemos recordar que nosotros heredamos los alelos, uno del padre y el otro de la madre. En este caso, una persona de fenotipo A puede tener el genotipo AA o ser AO, teniendo en cuenta que el alelo O es recesivo. Lo mismo va a suceder con el fenotipo B. Entonces la persona que es de tipo de sangre B, si heredó los dos alelos B de sus papás, entonces va a tener el genotipo doble B, o puede heredar una B y una O de sus padres, pero
va a ser fenotipo tipo B. Cuando se presentan los dos alelos AB, como son codominantes, el fenotipo que se expresa es AB. Y la única forma que tenemos en que se dé la expresión O, al ser recesivo, es que la persona cuente con los dos alelos de tipo O. Miremos unos ejemplos. ¿Cómo podrían ser los hijos de un hombre del grupo O y una mujer del grupo AB? Vamos a hacer el esquema, los porcentajes esperados en los hijos. Siempre debemos tener en cuenta que la característica de la que estamos hablando es el grupo sanguíneo. El hombre nos dice el ejercicio que es O, la mujer es AB. Simbolizamos esto en el cruce, por lo tanto el hombre va a tener los alelos recesivos. Nuestro cuadro de Punnett, separamos las letras, nos concentramos en nuestros 4 cuadros de la descendencia. En nuestro genotipo vamos a tener 2 cuadros que van a ser AO, es decir un 50%, y 2 cuadros de tipo BO, el otro 50%. En cuanto al fenotipo, vamos a tener 2 cuadros en donde la persona sería tipo de sangre A, recordemos que el O es recesivo, y vamos a tener un 50% de probabilidad de que sea de fenotipo B. Miremos otro ejemplo. ¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre del grupo AB y una mujer AB? Separamos nuestras letras en el cuadro de Punnett y hacemos el análisis del cruce. En este caso, el genotipo, ¿cómo va a ser? Vamos a tener un cuadro que es AA, es decir, un 25%, 2 cuadros AB, un 50%, y un cuadro que es B, o sea, un 25%. Respecto al fenotipo, vamos a tener un cuadro que sería de tipo de sangre A. Vamos a tener un 50% de los individuos serán de tipo AB y un 25% serán de tipo de sangre B. Miremos el último ejemplo. Un hombre de genotipo AO que se casa con una mujer de genotipo BO, uno de sus hijos es de sangre O. ¿Existe la posibilidad que el hijo no sea del hombre? Tenemos el genotipo y el fenotipo de la mujer, el cruce y separamos las letras en el cuadro de Punnett. Analizamos la descendencia. Entonces vamos a tener que en el genotipo tenemos un cuadro que es AB, es decir 25%, un cuadro BO 25%, un cuadro AO 25% y el último cuadro que es WO. Respecto al fenotipo, tenemos un cuadro que es AB, un 25% que va a ser de fenotipo B, un 25% de fenotipo A y el último cuadro 25% de fenotipo O. Esto quiere decir que ante la pregunta del hombre si podía tener un hijo de tipo de sangre O, el cuadro de Punnett nos muestra que sí existe un 25% de probabilidad de que se dé este caso. Finalizamos con 2 ejercicios